Hola, ¿qué tal, jóvenes? Me da mucho gusto saludarlos y a partir de esta clase vamos nosotros a empezar a ver nuestro bloque 4 que lleva por título Multiculturalismo y recordamos que nos encontramos en nuestro segundo parcial. Bueno, pero para poder empezar nosotros tendríamos que hacer un esbozo o tratar de identificar someramente qué es lo que a nosotros nos referimos como cultura. Y la cultura vamos a ver que son patrones que van a tener grupos que los van a identificar, ¿ok? Es aquello que identifica algunos grupos. Y el interculturalismo nosotros lo vamos a tener como el encuentro entre sociedades, ¿ok? El multiculturalismo, aunado a todo lo que implica, va a reconocer que no todas las culturas son iguales, sino que de esa identidad que cada cultura va a tener, las va a distinguir. Pero lo importante del multiculturalismo es que no va a buscar discriminar a nadie, ya sea por cuestión de raza o porque tenga una cultura diferente a la de nosotros. El multiculturalismo va a ser una respuesta que nosotros vamos a dar hacia la diversidad y hacia la integración a la cultura nacional. Dentro de nuestra nación también puede haber distintas culturas y en el mundo, no lo pensemos, hay muchísimas culturas. El interculturalismo será el mecanismo que nosotros tengamos para asegurar la participación de todos los integrantes de una sociedad. Y el tema 4.1 nos habla de la normalidad. Todos nosotros nos han dicho, es que no eres normal o busca ser normal o esto es normal, esto es anormal. Pero vamos a tratar de identificar qué es la normalidad o a qué nos referimos nosotros con normalidad. Y la normalidad, si nos situamos nosotros en el ámbito cultural, va a hacer referencia a lo que una sociedad o un grupo social aprueba. Entonces lo normal va a ser lo que la sociedad va a aprobar. Por ejemplo, aprueba que las personas a los 18 años cumplen su mayoría de edad y pueden tomar decisiones autónomas. ¿Ok? La sociedad aprueba que aquí en nuestra cultura el hombre solamente se puede casar con una mujer. En cambio, en los países, el ejemplo que hemos venido manejando, en los países orientales, ve normal que el hombre se pueda casar con tantas mujeres cuantas pueda mantener. Un comportamiento normal es lo que la sociedad va a establecer como un límite o es lo que la sociedad espera de nosotros. Y lo normal va a cambiar de una sociedad a otra. En las sociedades a nosotros nos van a imponer qué es lo normal, ¿ok? Y lo normal va a incluir la manera en la cual nosotros nos vamos a divertir, la manera en la cual nosotros debemos de amar, la manera en la cual nosotros debemos de pensar. La normalidad va a regular nuestra conducta y cuando nosotros somos, digamos, normales, ¿ok? Somos lo que la sociedad aprueba, eso nos ayuda a tener un éxito social, nos ayuda a convivir con nuestra sociedad. Y tenemos también que la cultura es la totalidad compleja, integrada por hábitos, normas y repertorios de acción y representación que los miembros de una sociedad adquieren por pertenecer a ella. ¿Ok? Nosotros de la sociedad vamos a aprender la cultura. Y la cultura nos va a decir las normas que tenemos que seguir, cómo nos tenemos nosotros que comportar ante una cierta situación, ¿ok? Y los hábitos que vamos a tener. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una cultura hacia la muerte, algo que vamos a celebrar en próximos días. Y muchas culturas no lo tienen así. Por ejemplo, nosotros celebramos el Día de Muertos y Estados Unidos celebra el Halloween, ¿ok? Entonces, eso es parte de algo cultural, algo que la sociedad nos enseña y nosotros lo vamos a adquirir por pertenecer a esa cultura. La cultura nosotros la vamos a expresar por medio de la lengua, ¿ok? Por medio del lenguaje.
Y el lenguaje, fíjense que siempre va a estar localizado en un área geográfica. Volvemos, los mexicanos hablamos español y a los estadounidenses se les identifica con el lenguaje inglés. Y vemos que es una parte geográfica y nos va a identificar como individuos y como grupos. Ahora, nosotros para asimilar la lengua y transmitirla, vamos a tener que seguir un proceso lento, desde que nos enseñan a hablar hasta que vamos enriqueciendo nuestro vocabulario. Hoy en día todos lo tenemos que enriquecer poco a poco, saber qué significa una palabra o qué significa otra, eso es algo cultural. Lo normal en una cultura puede no serlo en otras. Por ejemplo, aquí no se ve bien el que un hombre se case con varias mujeres, pero en otros países o en otras culturas está bien eso. Por eso decimos que lo normal puede variar de una cultura a otra. La diversidad lingüística, social y cultural nos va a llevar al progreso material, lo que propició tres grandes revoluciones industriales. Fíjense que esto, que nosotros tengamos diversidad lingüística, social y cultural, tres diversidades tomamos acá, nos va a llevar a que progresemos y progresar todos como humanidad. Gracias a este intercambio o a estas diferencias, hemos nosotros podido avanzar y vamos a presentar ahora tres revoluciones industriales que fueron posibles por la diversidad que hemos presentado. Y bueno, aquí están las tres revoluciones industriales. La primera es de transportes y comunicaciones. Fíjense que esta va a partir de la invención de la máquina de vapor. ¿Ok? Pues, ¿qué va a pasar? Pues se inventa la máquina de vapor y el hombre empieza a crear los barcos. ¿Y esto qué va a hacer? Que el hombre pueda desplazarse con mayor facilidad de un lugar a otro. Esto va a producir que los procesos de producción cambien, ¿ok? Ya hay máquinas, se inventan las máquinas. Y ahora reduce el aislamiento entre culturas. Anteriormente, pues imagínense cuánto tardaba en desplazarse un hombre caminando de un lugar al otro. Ahora lo puede hacer por medio de máquinas, lo que significa que lo puede hacer más rápido. Entonces, eso hace que las culturas empiecen a mezclar y empiecen a convivir unas con otras. Después tenemos la segunda revolución, que es la industria química, eléctrica y automotriz. Y esta va a dar lugar a la energía industrial y transforma las comunicaciones. Y esto hace que las culturas puedan acercarse más entre ellas. Ya lo hemos visto, todas, la primera y la segunda nos van a hacer que conozcamos y que empecemos a interactuar más rápido una cultura con otra. Y por último, la tercera revolución, y es en la que estamos ahorita, pues es la informática. Y esta nos va a hablar de culturas fragmentadas y locales. Dentro de México tenemos una cultura grande, pero dentro de esta cultura grande que implica todo el país, vemos que hay culturas fragmentadas. Por ejemplo, tenemos a los yaquis, ¿no? Tenemos nosotros aquí en nuestra sierra de Papantla a la cultura totonaca, ¿ok? Entonces, dentro de esta gran cultura que se llama México, hay pequeñas culturas. Por eso nos habla de una cultura fragmentada y local. Así como por bienes y servicios en el mercado por industrias recientes y globalizadas. Ahora, aunque tengamos una cultura fragmentada, no podemos negar que ellos también han tenido acceso a el teléfono, algunos de ellos ya tienen acceso al internet y se busca que todos lo tengan, y esto hace que nosotros conozcamos su cultura, ellos conozcan la de nosotros y se empiezan a permear una cultura con otra y se empiezan a enriquecer cada una de ellas. Ahora vamos a tener que los cambios comerciales son mundiales. Ya lo hemos visto nosotros. Lo que pase, luego el costo del dólar interviene también en nuestra cultura o en lo que nosotros vamos a hacer como país.
pero las prácticas culturales van a sobrevivir a pesar de los cambios comerciales en el mundo. El multiculturalismo nos va a ayudar a que a coexistir, es decir, a vivir en un mismo espacio, grupos culturales diversos, ¿ok? Y vamos a ver este ejemplo. Y ahora los tipos de multiculturalismo. Y el multiculturalismo descriptivo, ¿qué va a pasar? Ese es el que se encarga de detallar y le pone nombre a una realidad, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos a él que pertenece a la población chicana en Estados Unidos. Esta es una realidad. Es un hombre que se fue a trabajar a Estados Unidos. Aquí vemos su país de origen. Está la bandera de México. Llega y hace una nueva cultura, ¿ok? Y él es resultado de dos culturas. Lleva la cultura mexicana, pero se está desarrollando en la cultura estadounidense. Y él expresa su manera de ser por medio de lo que se tatúa, los accesorios que porta, la manera en la que habla y se conduce. Entonces, este es el multiculturalismo descriptivo. Detalla y va a poner nombre a una realidad. También vamos a tener nosotros el multiculturalismo normativo. Vamos a seguir con los chicanos. Aquí lo ven todavía. El multiculturalismo normativo, ¿qué va a decir? Se va a basar en la expresión de un proyecto político, ¿ok? Ya derechos y obligaciones de los ciudadanos, que va a tener a bien valorar la diversidad cultural, va a respetar la identidad de este señor y de esta señorita, ¿ok? Respeta sus identidades en el marco de la convivencia y el mestizaje. Por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de la población chicana en Estados Unidos. Él es una persona que ya lleva una cultura, él es mexicano, ¿ok? Pero llega a una población que tiene una cultura distinta en Estados Unidos. Bueno, pues no se le va a discriminar por ello, sino que el multiculturalismo normativo, su política, va a reconocer sus derechos y va a reconocer su identidad. Y aparte de reconocerlo, se la va a respetar. Pero ahorita vamos a dejar ya de lado este ejemplo de la población chicana y vamos a hablar acerca de la sociedad multicultural. En Estados Unidos, por ser nuestro ejemplo más cercano, pues llegan muchas culturas. ¿Por qué? Por su economía, sus fuentes de ingreso, porque se le llama el sueño americano. Todos los latinos quisiéramos vivir allá por las oportunidades que se dan. Pero allá nos vemos que tienen una heterogeneidad de culturas. Llegan salvadoreños, llegan puertorriqueños, llegan mexicanos, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Pues cada uno de ellos lleva su cultura. La multiculturalidad va a hacer que ellos aprendan a convivir de una manera pacífica, respetando lo que cada uno lleva. Y se vuelven ahora interculturales. ¿Qué quiere decir? Yo comparto algo de mi cultura y tomo algo de la cultura de los que me rodean. Y se pueden dar cuenta ustedes también en la comida. Tenemos ahora otro, que es el multiculturalismo radical. Y este va a considerar que no es posible juzgar moralmente las distintas prácticas y costumbres. ¿Ok? Entonces, no podemos juzgar las prácticas y las costumbres que tenga una cultura. ¿Por qué? Porque no hay alguna instancia ética que nos lo permita hacer. ¿Ok? Entonces, cada cultura se va desenvolviendo de acuerdo a su proceso histórico y no podemos decir que sus prácticas estén bien o estén mal. Eso es el multiculturalismo radical. El posmodernismo va a considerar que todos los conocimientos y todas las morales como contextuales e históricos, ya que no existe ni deben existir fundamentos absolutos para ambos. Esta postura del posmodernismo pues nos va a hablar que la cultura se va a ir generando de acuerdo al momento histórico, ¿ok? De cada sociedad. Por eso va a ir cambiando.
no siempre va a permanecer. No existe un fundamento en el que diga la cultura se queda así como la recibimos y no cambia. Al contrario, este posmodernismo nos dice que la cultura cambia, no es absoluta e inamovible. Las diferencias culturales se convierten en manifestaciones concretas. En manifestaciones concretas como cuáles, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, lo que comemos, también es cultura. Y van a cambiar, son mudables. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana también va a ir cambiando. Pero lo que no tenemos que olvidar es que todos los seres humanos tenemos cultura y tenemos que aprender a convivir en distintas culturas, en la interculturalidad. Ya que hablamos de lo que nosotros consideramos como normal o de la normalidad, ahora es tiempo de hablar del tema 4.2 que nos habla acerca de la diversidad. Y continuamos la idea que ya traíamos y decíamos que los sistemas culturales no son estáticos, ¿ok? No permanecen siempre iguales, sino que van a cambiar. ¿Y esto por qué va a cambiar? Pues por todos los aspectos que van a rodear a las personas o por el medio ambiente, diría el texto. El cambio cultural está influenciado, ¿ok? Que una cultura cambie va a estar influenciado por la globalización. Hoy en día, hasta los pueblos más pequeños sufren la globalización. Y ustedes ya han de saber qué es la globalización, es decir, que hay una mayor comunicación de un lugar a otro y estamos compartiendo rasgos generales como humanidad. ¿Y qué es lo que implica esta globalización que todas las culturas han tomado? Pues la globalización hoy en día propone la democratización de los estados y una nueva sensibilidad social. Dentro del apartado de democratización de los estados, tenemos que decir que la mayoría de los países hoy en día aboga por una democracia. ¿Ok? El carácter mundial de los sistemas económicos y la migración, pues vamos a tener también nosotros que pues estamos en un liberalismo económico. La mayoría de los países apuesta por ese sistema económico que se conoce como el liberal. Y esto produce también que los habitantes de los países con una economía todavía no tan desarrollada, pues busquen migrar hacia países que les ofrezcan nuevas calidades de vida o mejor calidad de vida. El desarrollo de los modelos de comunicación y tecnología. Por ejemplo, nosotros ahorita en la pandemia pues estamos obligados, ¿no?, a trabajar de una manera tecnológica y esto es parte de la globalización. Si se dan cuenta, la educación a nivel mundial hoy en día está siendo por medios tecnológicos, por medio del Internet. Y una visión más dinámica de la cultura. La cultura no es algo que se cierre a lo ya establecido, sino que la cultura va a ir cambiando, cambia y cambia constantemente. Lo anterior, o sea, la globalización, nos ha puesto de manifiesto que los países se vuelven más diversos y muestra de ello son los siguientes datos. En primer lugar, tenemos que existen más de 500 grupos étnicos y se hablan más de 6,000 lenguas en 200 países. Por ejemplo, en México tendrían ustedes también que investigar cuántas lenguas son las que se hablan. Tenemos variedad de lenguas y algunas lamentablemente se han ido perdiendo. La concentración de la diversidad se produce en las grandes ciudades. Aquí en nuestro país tenemos la Ciudad de México y a la Ciudad de México llegan personas de todo el país y hasta de otros países a vivir. Entonces ahí vamos a tener una gran diversidad cultural. Eh, Cada persona pues lleva la cultura aprendida en su pueblo, en su país, en su región, en su estado. Llegan a esa grande ciudad y se produce una concentración de diversidad de culturas. También tenemos que hay cifras récord de los países ricos en recibir migrantes.
por ejemplo, Estados Unidos y algunos otros, Canadá también, y algunos otros países de Europa. Han recibido miles de inmigrantes que van buscando una mejor calidad de vida. Y un dato preocupante es que 1 de cada 7 personas van a pertenecer a un grupo discriminado. Algunos son discriminados por su color de piel, por su lengua, por su sexo, por su preferencia y por su orientación sexual. No importa, pero es el dato duro. 1 de cada 7 personas va a vivir o pertenece a un grupo discriminado. Y hay un nuevo concepto que tenemos que estudiar, que es el de que vivimos en una aldea global. Esta analogía de una aldea global es porque cada día las distancias se acortan más. En una aldea, pues es algo pequeño y lo que pase en un lugar se entera luego toda la aldea. Ah, pues eso mismo pasa en el mundo. Hoy en día el mundo es como una aldea global. Si algo pasa en otra parte del mundo, no tarda ni horas luego en que nosotros nos enteremos. Cuando modos diferentes de vida van a entrar en contacto, no sabemos cómo se va o cómo va a reaccionar esta mezcla de culturas. ¿Ok? Puede haber dos, dos respuestas. Una, el rechazo y otra, la convivencia en la pluralidad. Pero lo que no tenemos que perder de vista es que hoy en día nosotros nos tenemos que educar en una transculturación adaptativa. ¿Esa qué nos va a enseñar? Nos va a enseñar a que podemos nosotros estar en una cultura o en otra, podemos visitar una cultura que sea distinta a la nuestra y no agredirla, sino que tenemos que respetarla y entenderla. Vamos a tener nosotros de esta manera la posibilidad de comprender los modos de vida de los pueblos y las naciones. Y esto nos hace convivir de manera armónica con toda la sociedad. Bueno, pues hasta acá va a llegar la exposición de este tema y vamos ahora nosotros a ver qué es lo que vamos a realizar en la actividad. Para ello nos situamos nosotros en nuestro blog de notas y aquí están las diapositivas que vamos a trabajar durante todo este bloque. Le pueden dar clic y automáticamente se va a abrir. Aquí va a aparecer la clase, que es la que ahorita estamos tomando, y de esta clase van a realizar la actividad 1 del bloque 4. Y vamos a ver qué es lo que se nos solicita. Pues en primer lugar, ver esta clase que va a quedar grabada en YouTube y en los comentarios van a escribir ustedes su nombre completo y su grupo. Así también le tendrán que dar like al video cuando lo vean. Ya que hicieron esto de ver la clase, después en su libreta van a transcribir los temas 4.1, 4.2 y la introducción del bloque 4. Esos los van a escribir en su libreta porque es como si estuviéramos tomando la clase en la escuela y son los apuntes del pizarrón. Después van a leer 2 textos periodísticos. Este va a ser uno y este va a ser el otro. Ahorita se los muestro. Bueno, van a leer estos 2 textos periodísticos y van a contestar, después de que los lean, van a contestar lo que se les solicita. Recuerden que las preguntas deben de ser contestadas a profundidad, no luego me mandan respuestas de sí y no, nada más. Entonces, los van a leer y van a contestar estas preguntas. Aquí está abajo el cuestionario. No es necesario que copien los textos periodísticos en su libreta, simplemente el cuestionario y sus respuestas. Después ya van a tomar evidencia de los apuntes y del cuestionario contestado. Los van a juntar, van a hacer un archivo PDF en orden y me lo van a enviar en el apartado de tareas. La tarea la tienen que enviar a más tardar el viernes 30 de octubre. Entonces, ahora
Me refería a este texto periodístico que van a leer. Mujer saudita muere por no recibir la asistencia de médicos varones. Y tenemos también este otro texto periodístico que nos habla: discriminan a estudiante indígena de doctorado por confundirla con vendedora. Vamos a leer esos dos textos y vamos a contestar a partir de ello estas preguntas. Son 5. Bueno, nos vamos al apartado de tareas. Y en el apartado de tareas vamos a buscar entonces nosotros la actividad 1 del bloque 4. Le voy a poner pista del alumno. Y aquí están nuevamente las instrucciones, están los links y van a estar también aquí el cuestionario. Va a estar también los textos. Si los quieren abrir de acá o de la parte superior, no hay problema. Bueno, ya acuerden que agregan su trabajo, vale 13 puntos esta actividad. Y aquí están nuestros criterios de evaluación. Los revisan muy bien y se fijan que cumplan con todo lo necesario para que sea sobresaliente y me lo van a enviar. Bueno, jóvenes, me dio mucho gusto saludarlos. Espero se encuentren bien y comiencen a trabajar con su actividad. Saludos.